Hola, muy buen día tengan todos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Esperando. Bueno, vamos a dar las palabras de bienvenida. Mi nombre es Jacqueline Cárcamo, de Servicio al Cliente de Mercadeo de Equipos Industriales, y me complace darles la bienvenida al webinar Importancia de los Estudios de Coordinación de Protecciones Eléctricas con nuestros amigos de Falcon Ingeniería. Agradeciendo, ¿verdad?, esta información valiosa que nos preparan para nuestro aprendizaje, para nuestro conocimiento y formación. Entonces les voy a dejar con mi compañero Daniel Fernández, con el ingeniero Daniel Fernández, para que dé inicio al webinar. Ok, buenos días. Espero se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a este webinar de la importancia de los estudios de coordinación de protecciones. Quiero agradecer a Equipos Industriales por esta plataforma de webinar que está brindando, pues, para así poder llegar a todos ustedes y darles a conocer un poco sobre nuestros servicios y también, como lo es en este caso, la importancia de los estudios de coordinación. Mi nombre es Daniel Fernández, soy ingeniero electricista, laboro aquí en Falcon Ingeniería desde hace 8 años. Actualmente me desempeño como ingeniero del Departamento de Energía, ¿verdad?, donde desarrollamos proyectos de coordinación de protecciones, pruebas de relevadores, hacemos diseño del PCIM de subestaciones eléctricas, y medición y todo lo que tenga que ver con el área de potencia, ¿verdad? Bueno, agradecerles de nuevo a todos ustedes por su tiempo. Estamos muy agradecidos de que estén aquí hoy acompañándonos, esperando, pues, cumplir sus expectativas con respecto a este tema, ¿verdad? Ok, como objetivo general de esta presentación o de este corto webinar, pues, es dar a conocer la importancia que tienen los estudios de coordinación en los sistemas de potencia, ¿verdad? Ya sea industriales o hasta comerciales, ¿verdad? Sabemos de que muchas veces pasamos desapercibidos de las capacidades de corriente nominal, de capacidad interruptiva y de qué tanto esto puede influir al momento de que tengamos una falla en nuestro sistema. Por eso que como objetivo tenemos que todos conozcamos la importancia que tiene desarrollar un estudio de este tipo, ya sea si su instalación ha tenido cambios considerables en un periodo de tiempo o si su instalación es nueva, pues está por construirse. Dentro de los objetivos específicos tenemos que vamos a dar a conocer los tiempos de operación en los que deben actuar los dispositivos de protección, ¿verdad? Ya que esto es muy importante, ya que muchas veces no simplemente es que tengamos un dispositivo de protección, pero con el valor de corriente adecuado, sino que necesitamos saber también el tiempo que le va a tomar a ese dispositivo de protección operar, ya que eso depende mucho de los daños que podamos causarle al elemento que estamos protegiendo, que ya puede ser un cable, un motor o etcétera, ¿verdad? Como objetivo número 2, pues queremos darles a ustedes a demostrar cuál es el procedimiento que Falcon Ingeniería realizamos para hacer un estudio de coordinación de protecciones. Y como tercer objetivo vamos a mostrar un ejercicio práctico sobre la operación de varios dispositivos de protección mediante una herramienta o un software, el software de ITAP. Bien, primeramente me gustaría comenzar definiendo qué es un estudio de coordinación de protecciones. Como vemos en ese gráfico,
En ese gráfico de la derecha, pues básicamente es un conjunto de dispositivos que tienen una característica de operación, ¿verdad? Pero en realidad, para que estos dispositivos tengan esta característica de operación, lo primero que necesitamos hacer es hacer un modelado, ¿verdad? De nuestro sistema de potencia, donde dentro de una herramienta analítica, que en este caso nosotros vamos a utilizar ETAP, pero puede ser DeepSilent, puede ser SMK o el software de preferencia que ustedes tengan. Con esta herramienta lo que hacemos es que determinamos cuáles deben de ser las características, rangos y los ajustes que los dispositivos de protección de su sistema deben de tener para poder operar correctamente. Luego, ¿qué esperamos de un estudio de protección? Pues lo que esperamos es que en caso de que tengamos una falla en nuestro sistema de potencia, pues se interrumpa la cantidad mínima de cargas para aislar esta falla. Así pues, manteniendo a salvo la integridad de las personas y también de los equipos, ¿verdad? ¿Cómo se logra digamos, este objetivo? Se logra pues desarrollando un estudio de coordinación con máxima sensibilidad, ¿verdad? Que con máxima sensibilidad me refiero a que no importa en qué punto del sistema esté la falla, los dispositivos de protección deben de tener la capacidad de detectarla y poder aislarla lo más pronto posible. Luego, el sistema debe operar con máxima velocidad. Es decir, que aparte de que pueda censarlo, que no importa el punto en el sistema donde esté la falla, aparte que lo sense, debe operar con máxima velocidad, ¿verdad? Luego, lo que también nos interesa es que, aparte de operar con máxima velocidad, el sistema sea seguro. ¿Cómo aseguramos el sistema? Bueno, lo primero es poniendo protecciones de respaldo, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Luego, lo otro que necesitamos que tenga un estudio de coordinación o que cumpla con las características sería que tenga máxima selectividad. En este caso, máxima selectividad lo que nos brinda es que el dispositivo de protección que esté más cercano a la falla sea el dispositivo de protección que dispare o que opere, ¿verdad? Como lo vemos en este ejemplo, tenemos un sistema radial en el cual tenemos una carga al final, que es una carga de 4 megas, ¿verdad? En el cual tenemos una falla y el dispositivo de protección que debe operar pues es el relé 1 que opera el circuit breaker número 1. Perdón. Por consiguiente, el próximo dispositivo que debería de operar en caso de que el dispositivo número 1 no opere, pues debe ser el dispositivo que actúa, en este caso como relé de respaldo, que sería el circuit breaker número 1. ¿Verdad? ¿Cuáles serían los dispositivos de protección que debemos de tomar en cuenta en un estudio de coordinación de protecciones? Si bien dentro de los dispositivos de protección tenemos una gran variedad, aquí vamos a mencionar pues los más usuales y comunes en lo que es la industria y en subestaciones eléctricas. En este caso pues tenemos lo que son los fusibles. Esto es un dispositivo de protección que es importante durante estamos haciendo los análisis, ya que se utiliza básicamente para liberar fallas cuando la corriente supera el nivel seguro o el nivel nominal. Una de las digamos, de las desventajas que tienen los fusibles es que una vez operan, pues el hilo, por decirlo así, se funde y el restablecimiento pues dura un poco más. Luego tenemos lo que son los breakers de caja moldeada.
Estos vienen a ser una alternativa a los fusibles en aplicaciones ya comerciales, industriales, ya que para restablecer la falla es mucho más fácil, ya que únicamente debemos hacer el reseteo como tal, ¿verdad? Y resultan mucho más prácticos. El otro dispositivo de protección importante y que ya tiene que ver con las líneas de distribución, ¿verdad? De potencia, son los, permítame, son los, permítame, ok, vamos a hacer mute a algunas personas aquí, listo. El próximo dispositivo es el recloser, como les mencionaba, que a diferencia de un breaker convencional, pues aparte que tiene una mayor capacidad de corriente, pues también tiene la capacidad de restablecer automáticamente el servicio, ya que él tiene la función de recierre, ¿verdad? Es por eso que es mucho más utilizado en líneas de distribución de potencia. Y el último, y el que es el que encontramos normalmente en las subestaciones eléctricas, en este caso son los relevadores de protección. Estos relevadores de protección tienen la capacidad, debido a que son dispositivos microprocesados, tienen la capacidad de detectar diferentes anormalidades, desde una sobrecarga, un cortocircuito, una sobretensión, una sobre baja frecuencia, y tiene la sensibilidad también para detectar fallas a tierra, ¿verdad? Este último es de los dispositivos, digamos, más importantes y que nos ayudan a detectar con mayor facilidad qué tipo de falla fue. En muchas ocasiones nos pueden brindar hasta la distancia en que ocurre la falla, y aparte que pueden notificarnos instantáneamente, ¿verdad? Mediante protocolos de comunicación. Bien, en cuanto a la curva de operación de los fusibles, es un poco interesante, ya que este es un gráfico que nos muestra es un gráfico de tiempo inverso, de corriente, de tiempo versus corriente, ¿verdad? Este gráfico lo que nos muestra es una curva de operación de un fusible, ¿verdad? Aquí podemos determinar que si bien el fusible no es tan fino en su operación, ya que, como podemos ver en esta falla, me permiten activar el lapicero. Ok. Como podemos ver, para esta falla que tenemos aquí, ¿verdad? Que son a 1000 amperios, el fusible tiene una característica de operación que puede operar a distintos tiempos. Puede operar desde 12 segundos hasta 38.9 segundos. Eso es porque es un elemento que está influenciado por las características ambientales y que pueden hacer que este tiempo de operación varíe. Por lo tanto, si bien es un dispositivo de protección importante, no resulta ser tan preciso, ¿verdad? Así que este era importante mencionárselo, ya que en un estudio de coordinación es importante tomar en cuenta esta curva por la confiabilidad que nos puede dar este elemento. Bien. En cuanto a los relevadores de protección, pues sí tenemos, un gráfico más fino. Este gráfico lo que nos indica es el punto exacto y el tiempo exacto en que el relevador puede operar. Por ejemplo, aquí en este gráfico tenemos dos relevadores de protección, un relevador principal y un relevador de respaldo, ¿verdad? El cual, para la misma magnitud de falla, el primer relevador
operaría en 426 milisegundos para una falla de 1000 amperios. Sin embargo, el relevador de backup o relevador de respaldo operaría en 8.94 segundos. ¿Qué queremos? Esta comparación viene a que los relevadores de protección son precisos en cuanto a su operación en comparación con los fusibles y los breakers de caja moldeada, que estos son dispositivos que no tienen una curva de operación, sino que su curva tiene como una área de operación como tal. Entonces, aparte de ser dispositivos, pues, por ende, más caros, también nos brindan mucho más ventajas tanto en operación como en el caso de monitoreo también, lo que les mencionaba anteriormente, que tienen la capacidad de poder brindarnos información en tiempo real mediante protocolos de comunicación. A diferencia de los otros elementos de protección que mencionamos anteriormente, los relevadores sí necesitan de transformadores de corriente y voltaje, ¿verdad? Lo que le llamamos TC y TPs, ya que los relevadores únicamente reciben sus señales de corriente en valores normalizados de entre 1 o 5 amperios. Y valores de voltaje que pueden venir desde los 100 hasta 120 voltios, ya sea de línea a línea o línea a tierra, dependiendo de la configuración que tengamos en nuestros transformadores de potencial. Bien, otra de las ventajas que nos brinda los relevadores de protección es que podemos incluir elementos instantáneos. Elementos instantáneos como sobrecorriente instantánea, pues por su código es el ANSI 50, ¿verdad? El ANSI 50, podemos tener también curvas de operación de tiempo definido y también curvas de operación de tiempo inverso. Lo otro que también es muy importante es que en los relevadores, aparte de poder configurar distintos tipos de curvas, podemos también aplicar distintos estándares de curvas. Ya pueden ser curvas IEC o curvas ANSI, o en el caso de los relevadores pueden ser curvas Kyle, etc. Entonces es una de las ventajas que nos ayudan a poder coordinar fácilmente nuestro sistema de distribución de potencia. Bueno, listo de res. Solo me permite. ¿Alguien abrió el micrófono? Ok, aquí está. Lo otro es que, bueno, estos relevadores incluyen elementos de fase tierra, tenemos sobrecorrientes de secuencias negativas y secuencias cero. Entonces, al momento de brindar más sensibilidad a nuestro sistema de potencia, con relevadores de protección resulta ser mucho más fácil, ¿verdad? Y lo otro es que aparte de decirnos qué tipo de falla es la que ha ocurrido en cierto momento, nos guarda un historial, ¿verdad? Guarda un historial de las fallas con las magnitudes de corriente de falla y el tiempo que tardó en liberarse. Bien, dentro de los elementos que debemos de tomar en cuenta para un estudio de coordinación, pues tenemos lo que son los transformadores. Los transformadores de potencia tienden a ser uno de los activos más caros en nuestro sistema de distribución. Por lo tanto, pues es un elemento importante de tomar en cuenta. Lo otro son motores eléctricos, cables de potencia, generadores eléctricos y en los sistemas de distribución un poco más grandes, pues hasta las líneas de transmisión. Ok, ¿cuál es la estrategia básica para hacer una coordinación de protecciones? Primero, lo que debemos hacer pues, es establecer una coordinación en pares. Más adelante lo vemos, de que cuando nos referimos a coordinación en pares.
Luego, un estudio de coordinación no se puede hacer si también no hacemos un estudio de flujo de carga, ya que el estudio de carga nos ayuda a determinar las corrientes de operación de ese circuito, ¿verdad? Por lo tanto, que no podemos fijar un valor de pick-up del ajuste de una protección si no sabemos cuál es la carga cuál es la corriente nominal de ese circuito, ¿verdad? Y lo otro, que también es muy importante, es que necesitamos hacer un estudio de cortocircuito para determinar las corrientes de cortocircuito en cada punto de nuestro sistema de potencia. Con este estudio de cortocircuito podemos identificar o verificar la capacidad interruptiva de todos nuestros elementos. Es decir, que si tenemos un cortocircuito por decirlo así, de 15 kiloamperios, ¿verdad? Pero nuestros breaker de caja moldeada, por decirlo así, únicamente tienen una capacidad interruptiva de 10 kiloamperios, pues ahí estaríamos encontrando un punto de falla. Si bien el dispositivo puede cumplir con las otras características de corriente nominal y que se coordine correctamente con los demás elementos, pero si no cumple con la capacidad interruptiva requerida, pues eso igual nos va a ocasionar un problema, ya que este puede explotar en el momento de una falla. Bien, como les mencionaba anteriormente, lo primero que hacemos para realizar un estudio de coordinación de protecciones es la coordinación en pares. Lo que significa es que si lo que necesitamos hacer es comenzar con el análisis o con el ajuste de protecciones de este relevador que nos está protegiendo este motor, o esta carga, esta es una carga combinada, ¿verdad? Que puede tener motores o solo cargas resistivas como tal. Necesitamos coordinar tanto este elemento que sería el dispositivo principal con el dispositivo de respaldo, que sería el relé número 2. Entonces, esta sería la primera coordinación que tenemos que hacer. Luego nos vamos yendo hacia arriba hasta llegar hasta las protecciones, en este caso del transformador. Pero comenzamos desde el elemento y luego establecemos una coordinación en pares del dispositivo de protección de nuestro elemento, en este caso una carga combinada, luego con el dispositivo aguas arriba. Bien. Lo siguiente que debemos de hacer pues, es determinar cuál es la corriente de operación de ese circuito. Porque no podemos determinar un valor de pick-up si no conocemos cuál es la corriente que pasa por este circuito, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que correr un estudio de flujo de carga. En este caso, corremos este estudio de flujo de carga y nos da que la corriente es de 178 amperios. Entonces, ese ya es un valor importante, ya que sabemos que nuestro valor de ajuste de nuestra sobrecorriente, el I de pick-up de este elemento, pues debe estar por arriba de la corriente de operación de este circuito. Es por eso la importancia de un estudio de flujo de carga. Luego, lo próximo que debemos determinar es realizar un estudio de cortocircuito. Necesitamos saber cuál es la corriente de cortocircuito en cada una de nuestras barras o de nuestros nodos, ¿verdad? En este caso, pues, como anteriormente corrimos el flujo de carga, ahora nos toca determinar la corriente de cortocircuito. En este caso sería, como estamos haciendo la coordinación para este elemento, pues en este caso determinamos que la corriente de cortocircuito en el punto o en los bornes de esta carga es de 4.2 kiloamperios. Este dato nos sirve, como les mencionó, para corroborarlo con la capacidad interruptiva que van a tener nuestro breaker. ¿Verdad? De caso, todos estos breakers. Si la capacidad interruptiva de estos breakers está por debajo de esta corriente, pues es un punto a señalar en el estudio, ¿verdad? Que se debe hacer el reemplazo de esos breakers porque no cumplen con
con dicho requerimiento. Generalmente, una forma rápida de sacar la corriente de cortocircuito en un sistema de potencia, pues sabemos que en un sistema de potencia, en un bus infinito, perdón, las corrientes de cortocircuito pueden variar durante el día de acuerdo a cuánta generación está pegada en el bus y la disponibilidad de, no sé, de interconexión en este caso, con otros países, etcétera. Pero sin embargo, cuando nosotros colocamos un transformador que está pegado al bus infinito, sabemos que la corriente de cortocircuito, pues, la corriente de cortocircuito va a ser la que va a estar limitada por la potencia del transformador, ¿verdad? En este caso, pues básicamente sería sacar la corriente nominal del transformador y dividirla entre la impedancia, entre el porcentaje de impedancia que tenga el transformador. Y eso más o menos nos va a dar un cálculo aproximado de la corriente de cortocircuito en el lado secundario del transformador. Esta corriente de cortocircuito va disminuyendo según se va alejando de, pues en este caso, de la fuente. En este caso consideramos como fuente el transformador, ya que es nuestro punto de enlace con el sistema de distribución. Bien, como resultado de un estudio de coordinación, pues lo que tenemos es que determinamos los pick-up para los diferentes elementos de sobrecorriente. En este caso, podemos determinar el pick-up para la sobrecorriente de tiempo inverso, ¿verdad? La primera, que es la 51, que es el primer tramo de este gráfico. Estamos hablando de que es una sobrecorriente 51. De acuerdo a este estudio podemos determinar este valor de pick-up y también determinamos el retraso de tiempo que va a tener esa gráfica, o qué tanto lo vamos a mover en el tiempo para que ésta se pueda coordinar con los demás elementos, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, si bien es importante el valor de pick-up para determinar los ajustes de protección, un elemento también muy importante pues es el retardo de tiempo o el multiplicador de tiempo que va a tener este dispositivo. En este caso, pues, que emplea el elemento de protección 51, ¿verdad? Luego de esto tenemos esta otra parte del gráfico, que es si bien es igual a una sobrecorriente, pero esta tiene una operación de tiempo definido. Este elemento como opera es que cada vez que alcanza el valor de pick-up, él va a operar siempre a un tiempo, ¿verdad? Si notamos aquí, el tiempo de operación en esta parte del gráfico es siempre constante. Entonces, es el tiempo, este es un gráfico de tiempo definido. En comparación con el anterior, como es un gráfico de tiempo inverso, pues si mi valor de corriente es menor, pues el tiempo de operación va a ser mucho mayor, ¿verdad? Sin embargo, si este valor de corriente va aumentando, el tiempo de operación también va disminuyendo. Entonces, a mayor corriente, menor tiempo. Y a menor corriente, mayor tiempo. ¿Verdad? Luego, el último elemento que tenemos, pues es el elemento instantáneo. Esta es la última parte del gráfico. Para el elemento instantáneo únicamente necesitamos definir el valor de pick-up, ya que en este elemento no tenemos un ajuste en el tiempo, porque como su nombre lo dice, opera instantáneamente. Este elemento lo conocemos por su código ANSI, la 50. Generalmente hablamos de la protección 50 o la protección 51. La 50 ya nos viene a la cabeza que es un elemento instantáneo, ¿verdad? Si bien podemos ver ahí que el tiempo de operación, si bien no es cero, ¿verdad? No es cero, porque hay un tiempo ahí que le toma al relé para procesar esa información o al dispositivo de protección para detectar que hay una falla, pero sí opera en valores cercanos a cero, ¿verdad?
Por eso no está aquí exactamente en 0. Porque sí hay una pequeña diferencia de tiempo ahí, que es el tiempo de procesamiento de cada uno de los equipos de protección. Bien, aquí lo que tenemos es un ejemplo de un sistema de distribución de potencia en el cual pues tenemos una falla, ¿verdad? Esta falla está localizada adelante de este fusible, ¿verdad? Aquí entonces, ¿cuál debería ser el elemento si tenemos un sistema de coordinación, perdón, un sistema de distribución de potencia correctamente coordinado? ¿Cuál debería ser el elemento que debe despejar esta falla? ¿Verdad? Si bien esta falla puede ser despejada por el elemento F1, por el elemento F2, por el recloser, o por este relevador F, o por el relevador P, ¿verdad? Estos son todos los dispositivos que están o que pueden censar esa falla. Pero es evidente que el elemento que debe de despejar esa falla para ser selectivo, pues debe ser el elemento F1, ¿verdad? En este caso, pues únicamente interrumpimos el circuito en donde está la falla. Y así no, en caso de que hubiera operado, por ejemplo, el relevador F, pues hubiéramos tenido una desconexión de estos otros circuitos, ¿verdad? Entonces la interrupción hubiera sido mayor en nuestro sistema de distribución. Bien, ¿qué tipos de fallas son las que analizamos en un estudio de coordinación de protección? Analizamos fallas de sobrecorriente, estas pueden ser de fase-fase o fase a tierra, o trifásica. En este caso, vamos a hablar de una sobrecorriente o de una falla de fase a fase. Para determinar el valor de pick-up de esta sobrecorriente, pues necesitamos determinar primero cuál es la corriente máxima de carga, que esto, como lo mencionamos anteriormente, se determinaba con el estudio de flujo de carga, ¿verdad? Luego, ¿cómo determinamos este valor de pick-up? Bueno, tenemos que saber cuál es la corriente de falla mínima que puede censar este dispositivo, en este caso, para determinar el valor de pick-up de este dispositivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es simular una falla al final, digamos, de esta línea, para determinar cuál es la corriente mínima de falla. Sabemos que entre más largo de nuestra fuente se produzca la falla, pues esa corriente de falla tiende a ser mínima. Y sobre todo bajo las condiciones mínimas de generación también, ¿verdad? Pues ya que eso nos va a determinar cuál es la corriente incidente en ese punto de la falla. Bien, lo primero que necesitamos entonces es determinar esta corriente de falla mínima, y nuestro pick-up generalmente nuestro pick-up debe ser mayor que la corriente de carga máxima y menor que la corriente de falla mínima. Entonces, es ahí, digamos, en ese lapso de corriente, en ese tramo de corriente, donde debe estar identificado donde debe estar configurado nuestro pick-up. Más adelante vamos a ver un ejemplo sobre esto. Bien, ahora, ¿cómo determinamos los límites de sensibilidad de nuestra protección de fase a fase? Bien, los valores de falla más bajos corresponden generalmente a los valores de fase a fase, ¿verdad? Pero sin embargo, hay un punto en la línea donde la corriente de falla tiende a ser igual que la corriente de pick-up. Igual o menor que la corriente de pick-up. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí
Cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es, pues, empezar a tomar una decisión sobre instalar un dispositivo de protección adicional en este punto de la línea. Como vemos aquí, cuando es una falla trifásica, tenemos un gran alcance de sensibilidad. ¿Por qué? Porque son corrientes de falla bastante grandes. Por lo tanto, nuestro dispositivo no va a tener ningún problema en detectarlas. Pero cuando tenemos fallas fase a fase, según esta falla se aleja en distancia, pues tiende a ir disminuyendo esta corriente de falla, a tal punto que esta puede llegar a ser igual que el valor de pick-up que el dispositivo de protección tiene ajustado. Entonces, podría ser que tengamos una falla con esta magnitud aquí en este punto y a esta distancia, y el dispositivo de protección no la esté censando, porque está por debajo del valor de ajuste máximo que tiene, o el valor de pick-up. Entonces, si bien ahí hay una falla, pero como está por debajo del pick-up, no podemos censarla. Entonces, en el estudio también deberíamos de tener la capacidad de poder determinar a qué punto de una línea pues es necesario pues instalar un dispositivo de protección para poder tener una máxima sensibilidad y detectar cualquier falla que haya a lo largo de nuestro sistema de distribución o línea de transmisión. Bien, ahora el otro tipo de falla que mencionábamos era la falla de fase a tierra, ¿verdad? Que es de las fallas más comunes que ocurren en los sistemas de distribución y los sistemas de transmisión también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos el valor de pick-up de una falla de fase a tierra? Lo primero que debemos de encontrar o determinar es la corriente de desbalance máximo que tenemos en nuestro sistema. Esa es la referencia que nosotros tenemos. Y nuestro valor de pick-up tiene que estar por arriba de esa corriente de desbalance máximo y tiene que estar por debajo de la corriente de falla de fase a tierra. Es por debajo de la corriente mínima de falla en una falla de fase a tierra, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es igual aquí es simular una falla a lo más largo que tengamos de la línea para de esta manera determinar la corriente mínima, ¿verdad? Que tenemos para una falla de línea tierra, y de esta manera pues sabemos que nuestro valor de pick-up debe encontrarse entre esos dos rangos. Si bien no es un valor, digamos, ustedes se preguntarán ahorita, pero ¿cuánto exactamente puede ser esto? Bueno, eso depende cuando ya hagamos el análisis, tanto en este caso, una curva de arranque de un motor, o una corriente de operación de un transformador, o una corriente de operación, digamos, que es un motor asociado que se está utilizando como una aplicación tipo bomba, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso es como determinamos este valor de pick-up, pero definitivamente el valor debe estar considerado entre estos dos valores, que es el valor de desbalance máximo y la corriente de falla mínima. ¿No? Bien, al igual que en las fallas de fase a fase, también con las fallas de fase a tierra perdemos sensibilidad a lo largo de que nos alejamos de nuestra fuente, ¿no? Si bien sabemos, cuando tenemos una falla a lo largo de una línea, pero tenemos resistencia cero, pues nuestros dispositivos van a tener siempre pues un buen margen para poder censar esas corrientes de falla. Pero si ya tenemos una falla con una resistencia o con una alta impedancia, pues ya esa corriente de falla tiende a disminuir a lo largo de la distancia, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el análisis y se verifica que en este punto de la línea ya no es posible censar corrientes de falla, porque puede ser que
la impedancia de la falla sea muy grande, ¿verdad? Y el valor de falla se encuentre por debajo del valor de pick-up de nuestro relé de protección, entonces ahí es necesario volver a hacer los análisis para ver qué dispositivo de protección se puede instalar ahí y así poder tener una máxima sensibilidad. Bien. Dentro de los dispositivos de protección, en este caso, haremos este ejemplo con dos dispositivos, un dispositivo primario, un dispositivo de backup y con sus dos gráficos de tiempo inverso, ¿verdad? Que están seteados a distinto pick-up, ¿verdad? A distinto pick-up y con distinto multiplicador de tiempo, ya que un gráfico del otro están movidos en el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de ajuste podemos definirlo ahí que es diferente. Bien, ¿qué pasa si ocurre una falla a lo largo de la línea? Vamos a tener una corriente de falla mínima, ¿verdad? Sin embargo, el dispositivo que debe tener la capacidad de censarlo primero y de operar primero, pues es el dispositivo primario con esta corriente de falla mínima, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos aquí y analizamos este gráfico, sabemos que el primer dispositivo que va a interceptar esa corriente, pues es el dispositivo número 1, perdón, y va a operar en el tiempo 1, por decirlo así, ¿no? Ahora, cuando tenemos una falla muy cerca al dispositivo 1, ¿verdad? Y esta corriente es una corriente máxima, si bien todos los dos dispositivos van a censar esa corriente, pero el dispositivo que debe operar más rápidamente, pues sería en este caso el dispositivo número 1 que va a operar en el tiempo 1. En caso de que este dispositivo falle, pues el elemento de protección número 2 debería operar en un tiempo 2. Ahora, si vemos aquí, aquí hay una diferencia de tiempo. Esta diferencia de tiempo es para darle oportunidad a los relevadores, ¿verdad? O a los equipos de protección o breakers de potencia o lo que tengamos ahí, pues darle el suficientemente tiempo al dispositivo primario de que pueda liberar la falla. Ya que generalmente un dispositivo o un breaker se anda tardando más o menos entre los 40 y 70 milisegundos en abrir. Entonces, si sumamos los 70 milisegundos, por decirlo así, en un caso extremo, que es lo que le toma a un breaker de potencia abrir, más el tiempo de procesamiento que le toma a un relé o a una unidad de disparo de un breaker de potencia. Estamos hablando puede tomarle unos 5 ciclos más, estamos hablando de unos 50 milisegundos más, entonces estamos hablando de unos 130, 150 milisegundos que le tomaría al primer dispositivo o al dispositivo primario liberar esa falla. Sin embargo, este delta T generalmente se considera entre 0.2 segundos y 0.4. Eso depende mucho de la filosofía del ingeniero que se cargó el estudio, pues aplique, ¿verdad? Para poder determinar ese delta T entre los dos dispositivos de protección. Bien, aquí tenemos una aplicación del elemento instantáneo. Lo que tenemos aquí pues son igual como el ejemplo anterior, tenemos dos dispositivos, un dispositivo primario, uno y el backup, pues el dispositivo número 2. Aquí lo que hacemos es que para determinar el pick-up de la sobrecorriente 50, que debe tener el elemento número 2 o el dispositivo de backup, lo que hacemos es que generalmente calculamos la corriente de falla máxima que está justamente después del dispositivo primario, que en este caso le llamamos Imax, ¿verdad? Imax.
y la multiplicamos por un 25, generalmente se considera un 25% arriba. Con este 25% arriba lo que nos dice es que esta corriente va a ser mayor a un 25%. Por lo tanto, garantizamos que la falla tiene que estar por detrás del dispositivo primario. Entonces, por eso nos marca aquí que aquí es donde comenzaría el elemento 50 para el dispositivo número 2. No sé si me entienden esa parte, y si no, pues podemos resolver las dudas al terminar esta presentación, o pueden irlas dejando en el chat, ¿verdad? Entonces, de esta forma, sabemos que si tenemos una falla después del dispositivo 1, el que va a operar primero, pues es el dispositivo primario en el tiempo 1, en este punto, ¿verdad? Y está bien porque está, digamos, en su zona de protección. Pero ¿qué pasa si esta falla ya no es aquí, sino que está aquí? Acá. Entonces, lo que queremos con este ejemplo, pues, es proveer máxima velocidad en el sistema, ya que es uno de los objetivos de una buena coordinación de protecciones. Entonces, en este caso es donde ya el elemento 50 entra en juego y dice, ok, como yo sé que mi corriente de falla está a un 125% de la corriente máxima que puede detectar el elemento primario, entonces yo digo, entonces esta falla está más cerca de mí. Entonces yo voy a operar con máxima velocidad y voy a operar con mi elemento 50, que sería este. Sería en este tramo de la curva donde el elemento 50 operaría. De esta forma lo que conseguimos es que garantizamos que no vamos a disparar en falso por una falla que esté aquí en la zona de protección del dispositivo primario, sino que garantizamos de que está en nuestra zona de protección, ¿verdad? Y en esta forma, pues, disparamos lo más pronto posible, ¿verdad? Este solamente es un caso. Generalmente, cuando tenemos dos dispositivos de protección de este tipo, resulta mucho más fácil coordinarlo solo con el elemento de tiempo inverso, ya que muchas veces el elemento instantáneo resulta un poco más difícil de coordinar cuando ya tenemos muchos elementos involucrados en el sistema de potencia. Bien, aquí tenemos un caso de estudio, ¿verdad? Como vemos en este unifilar, lo que tenemos pues es un motor trifásico de 200 HP que trabaja con un voltaje nominal de 460 voltios con una corriente de plena carga de 240 amperios. La aplicación que tiene este motor es de un extractor de aire, ¿verdad? Ya que un motor puede tener distintas aplicaciones, como les mencionaba, puede ser tal vez una bomba de agua, o puede ser una bomba de agua, pero con características con una curva de aceleración distinta, ¿verdad? En este caso, para este caso, estamos considerando que sea un motor ventilador o extractor, ¿verdad? Se identifica como MTR1. Luego lo que tenemos pues es el cable que alimenta ese motor. En este caso es un cable THN, un 0, que este cable tiene una capacidad de 162 amperios, ¿verdad? Tenemos dos conductores por fase, por eso aquí tenemos 6 conductores en este cable, ¿verdad? Porque son 2 conductores por fase, y pues se identifica como cable número 7. Esto que estamos haciendo aquí es, digamos, el modelado que nosotros hacemos en nuestra herramienta analítica. En este caso estamos utilizando ITAP, ¿verdad? Para hacer este análisis. Y pues todo esto pues son los datos de levantamiento que nosotros cuando vamos a donde el cliente empezamos a hacer pues a levantar los datos de los motores, de los cables, de los breakers, los modelos de relés y toda esta parte, ¿verdad? Entonces esto le llamamos el modelado, que esto es básicamente de las primeras partes que se hace pues un estudio de coordinación para que los valores de ajuste que nos den pues sean los más precisos posibles o los más semejantes a la vida real, ¿no?
Bueno, luego tenemos un interruptor de caja moldeada. En este caso, pues se identifica como el CB6. El CB6, que es un interruptor Schneider Electric de modelo NSX250-N, con una unidad de disparo Micrologic 6.2. Como ven, aquí hay mucha información dentro de un breaker, no únicamente con la corriente nominal del breaker ya podemos determinar en cuánto tiempo puede operar o si está bien protegido mi sistema de distribución, o en este caso si está bien protegido mi motor, sino que hay muchos elementos, hay muchas características de todos los elementos de protección que son importantes para hacer un análisis preciso. En este caso, pues la unidad de disparo y el modelo del breaker, ¿verdad? No solamente decir, bueno, es un breaker Schneider de 250 amperios, por decirlo así. Breaker Schneider de 250 amperios. No, para hacer un ajuste preciso es necesario que debemos de saber el modelo exacto del relé, del breaker, y el modelo exacto pues, de su unidad de disparo, ya que esto depende mucho de acuerdo a cómo el cliente lo pida, ¿no? En este caso, pues, ese breaker se identifica como CB6. Luego, tenemos el breaker que está hacia arriba, como mencionamos. Es una coordinación en pares, ¿verdad? Entonces, necesitamos coordinar los dos breakers que están asociados hacia la protección de ese motor, ¿verdad? Entonces, el breaker que tenemos aguas de arriba, y de igual forma también es un Schneider Electric, modelo NSX630-N, con una unidad de disparo Micrologic 6.3. Y se identifica como CB8. Entonces, idealmente, ¿cómo debería de trabajar deberían salir los ajustes o los resultados para este estudio de coordinación? Bueno, lo primero es que este breaker debería disparar en caso de que tengamos una falla aquí. Debería ser el primero en despejar esta falla para tener una selectividad. Lo otro es que debe operar en el menor tiempo posible para tener máxima velocidad. Y lo otro es que no importa la magnitud de la falla que tengamos, pues él tiene que tener una máxima sensibilidad, ¿verdad? Para poder despejar la falla. Y lo otro que necesitamos tener, pues, es la seguridad de que si no opera pues que debe operar en caso de que tengamos esta falla. Pero que la falla debe de liberarse, pues debe de, ¿no? Bien, como resultado de eso, pues tenemos estos ajustes que nosotros los hemos sacado ya previamente de nuestra herramienta analítica que estamos utilizando, como lo es ITAP, ¿verdad? Lo primero, pues, es que lo que necesitamos determinar, pues, son los ajustes de protección que va a tener este elemento, ¿no? Que es el CB6. Entonces, los resultados serían los siguientes. La corriente nominal de este circuito, ¿verdad? La corriente que pasa o que consume este motor es de 237 amperios, ¿verdad? Entonces, de aquí ya sabemos que nuestro valor de pick-up de este CB6 debe estar por arriba de esa corriente nominal del motor. Porque, lógicamente, si estaría por abajo, pues en cierto momento se nos dispararía este interruptor y nos dejaría fuera de servicio el motor, ¿verdad? El pick-up para este caso salió, ¿verdad? Nos dio que debería de ser de 250 amperios, que justamente es el valor nominal que tiene este breaker. Y luego lo que hacemos es que el TR, que es como el multiplicador de tiempo que tiene un breaker de caja moldeada, el TR debe estar en el 8, es un multiplicador, ¿verdad? Un multiplicador de 8. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, lo primero es, garantizamos que el cable de potencia, en este caso identificado como cable 7, se encuentra protegido contra sobrecargas. ¿Por qué? Porque la ampacidad de este cable está en 324.5 amperios.
¿Se acuerdan que mencionamos que la amperiosidad del cable, un 0, era de 162 amperios? Pero en este caso tenemos 2 conductores por fase. ¿Se fijan aquí? Están 2 conductores por fase. Entonces, por eso la amperiosidad pues es mayor. Y con el ajuste que tiene este valor en el dispositivo de protección, garantizamos que ante sobrecargas el cable va a estar protegido. Lo otro es que garantizamos que el motor está correctamente protegido también, ya que el valor de ajuste está apenas un 5% arriba de la corriente nominal de operación de este motor, ¿verdad? Entonces tenemos el ajuste muy pegado a su valor nominal, ¿verdad? Y nos garantiza de que cualquier sobrecarga que tenga el motor, el dispositivo pues, va a operar correctamente. Bien, eso por una parte, con este sería el elemento térmico de nuestro breaker de caja moldeada, ¿verdad? Luego tenemos nuestro elemento instantáneo, nuestro elemento magnético, ¿verdad? Con este elemento magnético, con el ajuste que nosotros calculamos en nuestra herramienta, pues calculamos que debe ser 9.5 veces la corriente nominal de operación del breaker. En este caso serían 2.375 amperios, ¿verdad? ¿Cómo determinamos esto? Pues lo primero que hicimos, pues, aparte de calcular la corriente de cortocircuito, en este caso, pues, la corriente de cortocircuito, vamos a ver, bien, no se muestra aquí, ya lo vamos a ver en el software. La corriente de cortocircuito, si vemos por aquí, anda arriba de los 10.000 amperios, ¿no? Entonces aquí tenemos de esta forma, estamos garantizando que nuestro valor de pick-up de nuestro elemento instantáneo pues está por debajo de la falla, de los valores de falla de ese ramal o de ese alimentador, ¿verdad? Lo otro que con este ajuste garantizamos que el motor no se va a disparar durante el arranque. Sabemos que los motores pueden tener una corriente de arranque de entre 6 hasta 10 veces mayor de su corriente nominal. Entonces, este elemento está debidamente calculado para que cuando esa corriente de arranque suceda, pues no se nos dispare, ¿verdad? Lo otro es que con este elemento también protegemos el cable contra cortocircuito. Podemos ver que esta es la curva de daño de nuestro cable, el cable número 7, ¿verdad? Así que cualquier falla con la máxima magnitud que tengamos aquí, el elemento que nos va a disparar, pues va a ser el elemento, el CB6. Y en caso de que este falle, pues dispararía en todo caso el CB8. Y lo otro es que, aparte de garantizar que este va a disparar correctamente, necesitamos saber el intervalo de tiempo en que va a disparar cada uno de ellos. En este caso, nosotros hicimos el cálculo, ¿verdad? Hicimos el cálculo y lo ajustamos de tal manera de que la diferencia de tiempo de ellos, la diferencia de tiempo mínima entre la operación de ellos sería de 336 milisegundos. Entonces, de esta forma estaríamos protegiendo correctamente, ¿verdad? Este alimentador de motor, como vemos. En resumen, tenemos la curva de operación del motor que no influye con la curva de operación del breaker CB6, que es el azul, ¿verdad? No se nos cruza en ningún momento, por lo tanto garantizamos que no se va a ver afectado por su característica de operación. Lo otro, pues garantizamos de que el cable está debidamente protegido también, ya que las curvas de operación están por debajo de esta curva de daño. Y lo otro es que el tiempo de operación entre un elemento y otro es suficiente para darle tiempo al elemento primario, que en este caso sería el CB6, de operar y liberar la falla correctamente, ¿verdad? En caso de que no, pues 336 milisegundos después operaría
En este caso el CB8, que es la protección aguas arriba que tenemos para protección de este alimentador. Bien, entonces, ¿qué podemos ver con eso? Voy a hacer aquí la simulación de una falla en nuestro sistema con la herramienta analítica que tenemos de ITAP, ¿verdad? Para que podamos verificar que los dispositivos de protección están operando correctamente. Déjeme ver. Ok. Un momento. Ok. En este caso, pues, si ustedes fijan, en los elementos que estamos analizando es esta parte del sistema. Es únicamente un trozo, digamos, de este sistema de distribución, que pues es un poco mucho más grande, pero para efectos didácticos, pues únicamente estamos analizando esta parte del sistema. Bien. Por lo tanto, entonces, si nosotros generamos una falla en este punto, en esta sección de este unifilar, pues el primer elemento, según lo que calculamos, el primero que debería operar debe ser el CB6, y de ahí pues debería operar el CB8, y en caso de que el CB8 tampoco opere, pues, bueno, debería operar el de arriba, ¿verdad? Entonces simulamos una falla en este tramo del unifilar. Dispara primero el CB6, luego el CB8 correctamente, y por último el CB10, que es el interruptor de alta de este transformador, ¿verdad? Entonces, de esa forma garantizamos nosotros que nuestro sistema de distribución o esta parte de nuestro sistema de distribución, para este caso, está correctamente coordinado. Porque como lo vimos anteriormente, pues cuando generamos el gráfico de coordinación de estos dos elementos, están correctamente coordinados. Aquí podemos ver que el valor mínimo entre ellos es la distancia mínima de operación entre uno y otro es de 336 milisegundos, que está de acuerdo a lo que dice pues los reglamentos, que debe ser entre 0.2 y 0.4 segundos. Lo otro no interfiere con la curva de operación del motor. Se está protegiendo el cable correctamente, ¿verdad? Y pues el gráfico o la curva de operación del elemento de protección CB8 pues está por arriba. Entonces eso nos garantiza una buena operación de nuestro sistema en caso de falla, y pues también nos garantiza que vamos a liberar la cantidad mínima de dispositivos o de elementos que protegemos en nuestro sistema de potencia. Bien, de nuestra parte, o de mi parte, pues eso era lo que teníamos para presentarles, ¿verdad? Les agradecemos mucho su atención por su tiempo en este webinar, ¿verdad? Sin embargo, pues también les dejamos los contactos de nuestros representantes de ventas en Falcón Ingeniería para cualquier duda o consulta que tengan al respecto, pues igual nos las puedan dejar saber por medio de ellos, ¿verdad? O cualquier requerimiento que ustedes estén necesitando en su planta, o cualquier servicio de prueba de relevadores, o hacer un levantamiento para verificar el estado de sus protecciones, pues ellos son los encargados, ¿verdad? De atender a sus
a sus requerimientos y para que así nosotros podamos elaborarles en todo caso un estudio de coordinación si es así, si lo requiere, ¿verdad? Bueno, muchas gracias de nuevo y quedamos atentos ahí si tienen alguna consulta. Sí, la grabación la vamos a subir al canal de YouTube de Falcón Ingeniería, ¿verdad? Para que ahí la puedan volver a revisar si algo no quedó muy claro. Está bien, con la gente de equipos industriales vamos a dejarles, ya ustedes ya dejaron su correo electrónico ahí, entonces les vamos a hacer llegar también las diapositivas de esta presentación. Vamos a ver, por aquí hay una falla, hay una de esas, ok. Ok. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Y si tienen alguna consulta, nos las dejan saber aquí al correo, directamente con Falcón Ingeniería.